están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy ha llegado el momento de hablarles de una serie la cual me emociona bastante poder hablarles por fin en el canal, y es nada más y nada menos que Begins Youth. Una serie de verdad que me emocionaba y ya necesitaba contarles, pero la verdad es que lo había postergado un par de semanas porque no sabía cómo aterrizar con palabras todo lo que me había hecho sentir esta serie. Y esta es una serie coreana basada en el BTS Universe, que ahorita les voy a explicar todo y el cómo se relaciona con BTS, pero hear me out. Esta es la historia de 7 jóvenes que el destino hace amigos en la escuela, y básicamente eso se trata de las dificultades que cada uno atraviesa en su vida, problemas familiares, económicos, de salud física, de salud mental, violencia. Cada uno tiene una situación bastante complicada en casa con la que tiene que lidiar. Es por eso que su amistad funge como un lugar seguro, que cada vez se va volviendo un vínculo más estrecho para los 7, donde entenderán que a veces la verdadera familia no es la de sangre, sino la que se elige. Y eso básicamente, pero ustedes se preguntarán, Mariana, ¿eso qué tiene que ver con BTS? Déjenme les explico. Bueno, verán, todo remonta cuando yo empecé a hacer ARMY. La verdad es que pues yo también tenía muchas dudas, o sea, de cosas que iba investigando y descubriendo dentro de ser fan de BTS. Pues empecé a descubrir muchísimo más contenido, muchísimas cosas. Y en cuanto más investigaba en general de BTS, para mí fue como ir descubriendo un nuevo mundo en todos los sentidos. Pero específicamente vamos a hablar del Bangtan Universe o el BTS Universe, y es algo que me llamó muchísimo la atención cuando empecé el ARMY, porque básicamente el BTS Universe es un universo o una historia ficticia que originalmente se centró en principalmente videos musicales y cortometrajes que BTS hizo para su era de Most Beautiful Moment in Life, donde básicamente pues la premisa era esa, la que les conté en un inicio, y esta era interpretada, o sea, esta narrativa ficticia era interpretada por los mismos integrantes de BTS en estos videos. Esta historia después fue desarrollada a manera de webtoon en uno llamado Save Me, que bueno, pues pueden leer ustedes en línea. Y más adelante BTS Universe se convirtió en una especie de videojuego, en una aplicación, me parece, como que podías justo jugar con esta narrativa de esta historia. Entonces eso me parece muy interesante. Muchas cosas en sí en BTS me parecen sumamente interesantes, pero una de estas es esta justamente que me voló la mente. El hecho de que crearan todo un universo narrativo en torno a esta historia ficticia, que comenzó en un inicio como pues el apoyo visual para nueva música, pero al mismo tiempo pues teniendo una narrativa súper estructurada y súper bien pensada, ¿no? Que por eso es que saltó a estos distintos formatos y ahora la podemos ver en forma de serie. Y por eso vamos a hablar de esto el día de hoy. Que déjenme les digo, antes de que se echen para atrás, si no son fans de BTS, si no son ARMY, esta serie también es una que puede que les interese. Realmente no es como que exclusivo para fans de BTS. Yo creo que es una serie que vale la pena que todo el mundo la vea, porque de verdad es una genialidad lo que han logrado hacer con esta serie. Y el día de hoy vengo a predicar esta palabra. Begins Youth es arte que me ha dejado emocionalmente destrozada. Ustedes no tienen una idea de lo que yo lloré, de lo que yo sufrí viendo esta serie, y de verdad de lo tan encariñada y enamorada que estoy de los personajes. De verdad, oh, you don't get it. O sea, de verdad, hear me out con esto. Lo necesito sacar de mi ronco pecho. Es que esto es algo que ustedes tienen que ver. Esto es una serie que vale completamente la pena. Creo que una de mis cosas favoritas, y una de las cosas por las cuales también puedo decir que esta serie vale completamente la pena, seas fan de BTS o no, porque pues en realidad no tiene que ver nada con BTS si es como que no sabes todo ese contexto que te acabo de contar sobre por qué se origina esta narrativa, es que aborda temas bastante complejos y delicados, y que siento que son muy importantes hablar de ello, y que casi no se habla de ello, y esta serie abarca situaciones bastante densas
tensas y delicadas en estos personajes. Les voy a contar un poco sobre nuestros 7 protagonistas, porque sí, todos son protagonistas, y pues un poco como de su arco argumental para que los conozcan, se vayan familiarizando con ellos, porque creo que en su construcción es en donde está bastante parte de la historia. Pero en la serie empieza cuando Kim-Hwan llega a la escuela en donde estos 6 jóvenes estudian. Él viene de una familia bastante adinerada, su papá es un político muy influyente y él es básicamente la pieza clave en esta amistad, en esta narrativa. Min Sein es un joven que ha perdido a su madre, vive con su padre que es militar. Y bueno, la vida lo ha tratado bastante injusto. Todo el mundo piensa que él es una persona mala y peligrosa, pero pues obviamente cuando lo conocemos nos damos cuenta de que no es así, sino todo lo contrario. Kim Do-hyun, perdonen si no los pronuncio bien, mi coreano está un tanto oxidado, pero Kim Do-hyun es un joven que tiene que sacar adelante a su familia con miles de trabajos mientras sale de la escuela. Trabajos que incluso han llegado a poner en riesgo su salud. Entonces es eso, como el aprender a crecer y ser adulto a tan temprana edad para sacar adelante a su familia y básicamente ser el sustento de esta. Jung Ho-soo, que es un huérfano que vive en un orfanato, y eso es algo que lo ha marcado muy fuerte, el abandono de sus padres. Park Ha-rook, quien vivió un trauma muy fuerte cuando era niño, es por eso que su salud mental se ha visto bastante deteriorada. Kim Yo-an, quien vive con su padre alcohólico, sufre de violencia familiar en su casa. Y Jeon Ye-ha, quien tiene problemas también familiares, sobre todo con su padrastro y su hermanastro, que lo han hecho pues hasta replantearse su propia existencia. Entonces la verdad es que sí está complicada la situación de cada uno de estos personajes. Aquí nos podemos dar una idea de la construcción tan compleja que emplean en cada uno de ellos y lo increíble que llegamos a conocerlos, a conectar con ellos y adentrarnos en su vida día a día, a su dinámica, a sus problemas, a ponernos en sus zapatos y al ver la realidad a través de sus ojos. Por eso es que es muy fácil empatizar y encariñarnos con ellos. Hace mucho que no empatizaba y me encariñaba tanto, tan rápido con unos personajes en una serie. Y creo que es muy importante decir nuevamente que todos son protagonistas, todos son un mundo distinto, todos la están pasando bastante mal y bastante difícil, cada uno a su manera. Pero es la amistad entre ellos, ese vínculo tan fuerte y tan inquebrantable, lo que los une y lo que muchas veces los mantiene a flote en el infierno que cada uno está viviendo a su manera. De verdad es muy bonito y esperanzador ver la amistad que van construyendo y cómo eso representa un rayo de luz y de esperanza en sus vidas, pese a todos esos problemas muy densos y muy fuertes a los que diario deben de hacer frente. Dentro de esto hay algunas subtramas más, aparte de lo que cada quien vive dentro de su familia, dentro de su casa. Hay otra subtrama que se desarrolla un poco más en torno a la generación de algunos de los papás de ellos. Algo pasó en el pasado, entonces también tienen que descubrir qué fue lo que pasó y cómo esto se vincula a ellos de alguna forma. Y también es otro tema que me parece muy interesante destacar, que es el tema de la reurbanización, en específico el tema de la reurbanización del barrio en donde viven la mayoría de estos personajes. El proyecto de la reurbanización no es algo ficticio, es algo real, es una realidad para muchas personas y eso es algo que sucede en muchas partes y países del mundo, no solo en Corea del Sur, pero pues en específico en Corea del Sur suele pasar mucho y les voy a leer a continuación la definición de reurbanización. Básicamente es cambiar el aspecto de una zona urbana generalmente deprimida por una más moderna y de mejores elementos arquitectónicos que brinden mayores comodidades y servicios a sus residentes. Sin embargo, como mencionaba, esta situación está muy presente en algunos de nuestros personajes por sus situaciones económicas y porque obviamente este proyecto lo que menos haría es beneficiarlos. Entonces yo creo que también la serie sostiene de alguna forma no tan sutil una crítica al sistema sociopolítico, obviamente en específico en Corea del Sur, y el cómo afecta a familias enteras una decisión como la reurbanización, sobre todo para los menos afortunados, ¿no? Que a veces te venden este proyecto como con la idea de que va a ser algo mejor
pero pues realmente no se ponen a pensar en todas las familias y negocios pequeños que pues eso va a afectar. Y así también yo creo que critica al sistema educativo, el acceso a la salud y la clara diferencia de clases, la violencia intrafamiliar, las adicciones, la salud mental, el cómo se trata esta. Digo, todo esto es tratado en un entorno bastante complejo, donde se abordan temas densos y la serie se compromete y se entrega a ellos, tratándolo como se debe de ser, con respeto, pero sobre todo con mucha visibilidad y de forma que tal vez muchas series, sobre todo en series coreanas, no se atreven a tratar de esta forma, o sea, de manera tan abierta sobre estos temas que son muy delicados. Entonces, eso por un lado, y por otro es que de verdad admiro mucho la narrativa tan compleja que desarrollaron en torno a todo esto, porque no solo es esto que les acabo de mencionar, sino es que si saben un poquito más sobre el contexto de la historia, sabrán que esto es apenas el comienzo de una historia donde sobre todo el tiempo es la pieza clave y muchas veces la pieza determinante que va a hacer la diferencia sobre las historias de estos personajes. Pasan muchas cosas por las cuales estos atraviesan, escenas bastante crudas, muy duras de ver, pero también, como menciono, no todo es malo. Creo que esta serie habla mucho sobre la esperanza y de sonreírle a la vida aun cuando te está dando por completo la espalda, y el cómo si tienes a las personas correctas de tu lado y tienes con ellas un vínculo genuino y honesto, eso puede llegar a ser más fuerte que todo. Por otro lado, si son fans de BTS, obviamente les recomiendo verla si es que aún no lo han hecho, porque como ARMY debo de decir que la verdad es que la disfrutas de una forma diferente. Hay guiños, obviamente algunas cosas que entenderá. Por ejemplo, en una escena aparece el libro de Demian, que bueno, también es otro tema bastante complejo del cual después vamos a hablar algún día. También aparecen canciones de BTS de vez en cuando, y eso es muchísimo más emocional. Y obviamente algunos capítulos llevan el título de canciones de BTS por muchas razones. Y por supuesto, lo más importante, las personalidades de nuestros personajes son igualitas, pero de verdad igualitas a las personalidades de BTS. De verdad, mis respetos a los actores, 10 de 10, de verdad, hicieron totalmente y entendieron totalmente su trabajo. Primero por haber logrado y haberse metido tanto en el papel que interpretaban, porque sí, al final de cuentas, pues les digo, es un universo ficticio de BTS Universe, Bangtan Universe, entonces hasta cierto punto tiene bastante sentido que tengan las personalidades de los miembros de BTS. Pero es que de verdad, o sea, no se imaginan el mismo humor, los mismos gestos. De verdad, estudiaron muy bien los Run BTS. De verdad, una vez que los ves así, genuinamente puedes ver a BTS en ellos. Además, el cast es tremendamente acertado en cada uno de ellos, porque les digo, lograron justo plasmar mucho esos rasgos de personalidad muy característicos de cada integrante de BTS. Pero además, los 7 son actorazos, de verdad, su rango actoral para pues plasmar todas estas emociones, estos sentimientos, estas situaciones tan complicadas son buenísimos. Y ya por último, la habilidad que tiene esta serie para hacerme pasar por una montaña rusa de emociones, ustedes no comprenden. O sea, la verdad es que la complejidad de esta serie es tal que hace que te enganche con una muy buena historia desde el inicio, que te hace sentir mil emociones, que te hace empatizar y encariñarte demasiado con los protagonistas, y te hace reír y llorar demasiado. En una escena de verdad estás muriendo de la risa porque pasó algo muy gracioso, porque la dinámica entre estos personajes es muy genuina. Y a la escena siguiente estás llorando en un mar de lágrimas porque de verdad los quieres proteger contra todo. Los chicos de verdad tienen una personalidad tan linda y tan carismática, es imposible de verdad no encariñarse con ellos. Lo único de verdad que quiero es que sean felices y protegerlos de verdad contra todo. Pero bueno, ustedes no tienen ni idea de lo que esta serie me hizo sentir y ya me urge a poder contárselos, tienen que verla. Así que en conclusión podemos decir que Begins You es una serie que a mí me ha encantado y de verdad no puedo parar de recomendarla. Si es que quieren ver algo diferente,
creo que sí está en el género de K-drama, pero esto es algo muy diferente en todos los sentidos. Begins Youth es una serie que nunca deja de ser interesante. Es una trama tan compleja, así como la complejidad de sus personajes, que es lo que termina siendo una serie tan única y completa en todos los sentidos. Sin duda alguna, Begins Youth no tiene miedo de hablar y tratar temas delicados con los que se mueven nuestros protagonistas y sus 1001 capas y arcos argumentales, así como la complejidad misma de la historia, que en realidad es un todo que va muchísimo más allá. Begins Youth es una mirada complicada hacia el entorno socioeconómico que rodea a nuestros protagonistas, así como a lo complicado que puede llegar a ser la juventud, pero al mismo tiempo una celebración precisamente hacia hacia ser jóvenes, a la vida, pero sobre todo a la amistad y a los vínculos trascendentes en nuestras vidas, y a recordar que si tenemos eso no estamos solos y que la vida, por más complicada que sea, es más liviana si tienes a las personas correctas a tu lado. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto, si es que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esta serie, qué les pareció, díganme qué opinan por favor, y si de casualidad no la han visto y se metieron por curiosidad a ver este video, independientemente de que sean fans de BTS o no, es algo que recomiendo bastante, así que déjenme en comentarios si es que de casualidad les llamó la atención. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en mis redes sociales y escuchar nuestro podcast enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.